San Francisco, 2009. Emily Caldwell estaba de pie junto a la ventana panorámica de su piso y el de Jack, mirando hacia la bahía de San Francisco. El Golden Gate apenas era visible a través de la niebla matinal, que se disipaba lentamente bajo los rayos del sol naciente. En la mano sostenía una taza de café frío, olvidada en un momento de profunda reflexión. Detrás de ella, en la cuna, su hijo Ethan, de 5 años, dormía plácidamente. Emily se volvió para mirarlo y su corazón se llenó de calidez. A pesar de todas las dificultades, este hombrecito era su ancla, su razón para seguir adelante cada día. El sonido de una llave girando en la cerradura sacó a Emily de su ensueño. Jack había vuelto. Respiró hondo, preparándose para la inevitable conversación. ¿Estás despierta? La voz de Jack sonaba cansada y un poco culpable. ¿Cómo puedo dormir, Jack? Has estado fuera 24 horas al día. Llegas justo antes de la mañana. ¿Qué está pasando? Emily intentó hablar en voz baja para no despertar a Ethan. Jack se hundió pesadamente en el sofá, frotándose las sienes. Su pelo, antes pulcramente peinado, estaba revuelto y se le notaba la barba incipiente en las mejillas. Necesito hablar contigo, Em. Es importante. Emily tomó asiento a su lado, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Te escucho. Ya. No puedo seguir viviendo así, Emily. Esta vida me está asfixiando. El trabajo que odio, la hipoteca que cuelga de nosotros como una piedra, las obligaciones. Siento que me estoy perdiendo. Emily miró a su marido con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Jack, ¿de qué estás hablando? Lo tenemos todo. Una familia cariñosa, una bonita casa, estabilidad. Eso puede ser suficiente para ti, Em, pero no para mí. Quiero más de la vida. Quiero viajar, experimentar cosas nuevas, ser libre. ¿Y Ethan? ¿Qué pasa conmigo? ¿No somos parte de tu vida? La voz de Emily temblaba de emoción apenas contenida. Jack negó con la cabeza. Eres parte de una vida que ya no quiero llevar. Me voy, Emily. Ya he comprado mi billete. Esta noche vuelo a Sudamérica. Emily sintió que el suelo se iba bajo sus pies. ¿Tú lo planeaste todo? ¿Sin mí? ¿Sin discutirlo? Sabía que estarías en contra. Siempre has sido tan correcto. Siempre seguiste el plan, y ya no puedo vivir según el plan. En ese momento, un suave llanto llegó de la habitación del bebé. Ethan se despertó. Emily se levantó automáticamente para ir hacia su hijo, pero Jack la detuvo. Permíteme, una última vez. Emily asintió en silencio, viendo a Jack caminar hacia la guardería. Le oía hablar en voz baja con Ethan, tranquilizándole. Unos minutos más tarde Jack regresó, sosteniendo a un soñoliento Ethan en sus brazos. «Papá, has vuelto», murmuró Ethan, acurrucándose contra su padre. «Sí, cariño, estoy aquí». Jack abrazó a su hijo con fuerza, y Emily notó que le brillaban las lágrimas en los ojos. «¿De verdad estás preparado para dejar esto atrás?», preguntó Emily en voz baja. Jack la miró durante un largo instante y luego desvió la mirada hacia Ethan. Por un momento, Emily pensó que iba a cambiar de opinión, pero entonces su rostro volvió a mostrarse decidido. «Tengo que hacerlo, Em, por mí mismo». Las horas siguientes pasaron como un borrón. Jack estaba haciendo las maletas. Emily preparaba mecánicamente el desayuno, intentando mantener una apariencia de normalidad para Ethan. Cuando llegó el momento de despedirse, Jack se puso en cuclillas frente a su hijo. «Ethan, escúchame. Papá necesita irse por un tiempo. Ya, no sé cuándo volveré, pero quiero que sepas que te amo, bebé. Siempre te querré». Ethan, sin comprender del todo la situación, asintió. «Yo también te quiero, papá. ¿Me traerás un regalo?». Jack se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Por supuesto, campeón, lo haré». Finalmente,
Jack se levantó y miró a Emily. Dejé todo el papeleo en el escritorio del estudio. Los extractos bancarios y el acceso a nuestras cuentas también están allí. He transferido la mayor parte de los ahorros a tu cuenta personal. Emily asintió, sin fiarse de su voz. Adiós, Em. Espero que algún día puedas entenderme. Con esas palabras, Jack recogió su mochila y salió por la puerta. Emily permaneció de pie sin moverse hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció en el pasillo. Solo entonces se dejó caer al suelo y rompió a llorar. Ethan, sorprendido por la reacción de su madre, se acercó a ella y la rodeó con sus pequeños brazos. «Mamá, no llores. Papá volverá pronto». Emily abrazó a su hijo con fuerza, dándose cuenta de que ahora solo estaban ellos dos. «Todo saldrá bien, cariño. Todo saldrá bien». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable para Emily. Se dedicaba mecánicamente a sus tareas diarias, cuidando de Ethan, yendo a trabajar. Pero había un vacío en su interior que nada parecía llenar. Los padres de Emily, al enterarse de lo ocurrido, viajaron desde Boston para ayudarla. Margaret, la madre de Emily, estaba furiosa. ¿Cómo pudo hacer algo así? Abandonar a su familia, a su hija, hombre egoísta e irresponsable. El padre de Emily, George, estaba más calmado, pero se podía leer la decepción en sus ojos. Emily, querida, tienes que pensar en el futuro, en ti misma y en Ethan. Emily asintió, de acuerdo con todo lo que decían sus padres, pero en el fondo seguía esperando que Jack recapacitara y volviera. Las semanas se convirtieron en meses. Jack no llamaba, no escribía. Sus páginas en las redes sociales estaban borradas. Emily intentó explicarle la situación a Ethan, pero ¿cómo explicarle a un niño de 5 años que su padre había decidido empezar una nueva vida sin ellos? «Mamá, ¿por qué no llama papá? ¿Ya no nos quiere?» Estas preguntas desgarraban el corazón de Emily. «Papá, papá está muy lejos ahora, cariño. A veces los adultos toman decisiones difíciles de entender, pero estoy segura de que os quiere, esté donde esté». Poco a poco, Emily empezó a adaptarse a su nueva realidad. Se sumergió en su trabajo, tratando de asegurarse de que Ethan tuviera todo lo que necesitaba. Su carrera en la agencia de marketing empezó a cobrar impulso. Sus compañeros admiraban su esfuerzo y perseverancia, sin saber que el trabajo era para ella una forma de no pensar en su tragedia personal. Un año después de la marcha de Jack, Emily decidió vender su piso. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Ella y Ethan se mudaron a una pequeña casa en los suburbios de San Francisco. Un nuevo comienzo, una nueva vida. Ethan creció, pareciéndose cada vez más a su padre. Los mismos ojos azules, la misma sonrisa. A veces ese parecido hería a Emily, pero más a menudo le daba fuerzas para seguir adelante. 5 años después de la marcha de Jack, Emily recibió un sobre sin remitente. Dentro había una breve carta y los papeles del divorcio ya firmados por Jack. «Emily, sé que no merezco tu perdón. Fui egoísta, pensando solo en mí. Ahora me doy cuenta del error que cometí. Pero no puedo volver atrás. Ha pasado demasiado tiempo. Han cambiado demasiadas cosas. Firmé los papeles del divorcio para que puedas seguir adelante. Espero que tú y Ethan sean felices. Jack». Emily sostuvo la carta en sus manos durante un largo rato. Esperaba que las noticias sobre Jack le provocaran una tormenta de emociones. Pero en lugar de eso, solo sintió cansancio y un extraño alivio. Por fin podía dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Al día siguiente firmó los papeles del divorcio y se los envió a su abogado. Esa tarde, se sentó con Ethan en el patio trasero de su nueva casa, viéndole jugar con el cachorro que le había regalado hacía poco. «Mamá, ¿estás contenta?», preguntó Ethan de repente, levantando hacia ella sus ojos azules y claros. Emily sonrió y atrajo a su hijo hacia sí.
Sí, cariño, estoy contenta. Te tengo a ti, y eso es lo más importante. En ese momento, Emily se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, realmente tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Tenían muchos retos por delante, pero estaba segura de que juntos superarían cualquier dificultad. La vida de Emily y Ethan parecía tomar por fin un rumbo tranquilo. Habían pasado 10 años desde que Jack se había marchado de sus vidas. Ethan se había convertido en un quinceañero inteligente y sensible, y Emily había dado pasos importantes en su carrera, convirtiéndose en una importante ejecutiva de marketing de una gran empresa tecnológica. Sin embargo, el destino los estaba preparando para un nuevo reto. Todo empezó con un resfriado aparentemente común de Ethan. La dolencia persistió durante una semana, luego 2. Emily, preocupada por el estado de su hijo, insistió en un examen médico completo. El día en que llegaron los resultados de las pruebas cambió sus vidas para siempre. El diagnóstico sonó como un veredicto: leucemia. Emily sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Se quedó mirando al médico, incapaz de creer sus palabras. Señora Caldwell, comprendo que son noticias impactantes, pero tenemos motivos para el optimismo. La enfermedad se ha detectado en una fase temprana y los tratamientos modernos ofrecen buenas posibilidades de una recuperación completa. Emily asintió mecánicamente mientras escuchaba la explicación del médico sobre el próximo tratamiento, su duración y los posibles efectos secundarios. Una tormenta de emociones se desató en su interior: miedo, desesperación, rabia. ¿Por qué le ocurría esto a su hijo? ¿Por qué el destino volvía a ponerlos a prueba? De vuelta a casa, Emily tuvo que darle la noticia a Ethan. Fue una de las conversaciones más difíciles de su vida. «Mamá, lo superaré. Lo superaremos», dijo Ethan mientras abrazaba a su madre con fuerza. En ese momento, Emily se dio cuenta de que su hijo había crecido prematuramente. La dura batalla contra la enfermedad había comenzado. Los tratamientos de quimioterapia se sucedieron. Ethan soportó el tratamiento con valentía, pero Emily pudo ver cómo le estaba desgastando. A Ethan se le caía el pelo, perdía mucho peso y su piel adquiría una palidez enfermiza, pero en sus ojos seguía ardiendo el fuego de la vida. Emily se debatía entre el trabajo y el hospital. Se dio cuenta de que no podía dejar el trabajo. El tratamiento era caro y el seguro solo cubría una parte de los gastos. Aceptó proyectos extra y trabajó por las noches para poder pasar los días con Ethan en el hospital. Los compañeros de Emily, al enterarse de la situación, intentaron apoyarla lo mejor que pudieron. Asumieron algunas de sus responsabilidades, lo que le permitió pasar más tiempo con su hijo. Pero incluso con su ayuda, la tensión era inmensa. Los días se mezclaban en una serie interminable de pasillos de hospital, goteos, pruebas y noches en vela. Emily sentía que las fuerzas la abandonaban. Había perdido peso, tenía sombras profundas bajo los ojos y el pelo se le estaba volviendo gris. Pero no se rendiría. Haría cualquier cosa por Ethan. Un día, mientras Emily estaba sentada junto a la cama de Ethan, la enfermera que se había convertido casi en su amiga con el paso de los meses se sentó tranquilamente a su lado. «Emily, tienes que cuidarte. Ethan te necesita fuerte y sana». Emily miró su reflejo en el cristal de la ventana y apenas se reconoció. La mujer que una vez estuvo bien cuidada y llena de energía se había convertido en una sombra demacrada. «No puedo dejarle. Sarah me necesita». «Lo sé, pero no puedes ayudarle si te hundes tú sola. Deja que otros te sustituyan a veces. ¿Tienes amigos? ¿Familia?» Emily pensó en sus padres. Rara vez los había llamado últimamente, no quería molestarlos, pero ahora se daba cuenta de que necesitaba su apoyo más que nunca. Al día siguiente llamó a su madre. Margaret y George volaron inmediatamente a San Francisco.
Su llegada fue un gran alivio para Emily. Ahora podía salir del hospital de vez en cuando, sabiendo que Ethan no estaría solo. A pesar de la gravedad de la situación, la enfermedad de Ethan unió más a la familia. Emily volvió a sentir el apoyo de sus padres, que había echado de menos todos estos años. Ethan, a pesar de su corta edad, demostró una notable capacidad de recuperación y madurez. Intentó animar a su madre cuando la vio decaer. «Mamá, ¿sabes qué es lo mejor de esta situación?», le preguntó un día. «¿Qué es, cariño?». «Que puedo jugar a los videojuegos todo el día y no me regañarás», sonrió Ethan. Emily se rió por primera vez en mucho tiempo. Su hijo nunca había perdido el sentido del humor, a pesar de las pruebas. Pasaron los meses. El tratamiento era agotador, pero poco a poco empezó a dar resultados. Las pruebas mostraban mejoras y los médicos eran cada vez más optimistas. Un día, mientras Emily estaba sentada junto a la cama de Ethan, cogiéndole la mano, él dijo de repente: «Mamá, sé lo duro que es esto para ti. Veo lo cansada que estás, lo preocupada que estás, pero quiero que sepas que eres la mejor y más fuerte madre del mundo. No podría haberlo hecho sin ti». Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Abrazó a su hijo con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. «Lo superaremos, cariño. Juntos podemos con todo». Esta conversación dio a Emily fuerzas renovadas. Se dio cuenta de que su lucha, sus sacrificios, no eran en vano. Por su hijo, estaba dispuesta a mover montañas. Poco a poco, el estado de Ethan mejoró. Empezó a ganar peso y recuperó fuerzas. Los médicos hablaban de una posible remisión. Emily siguió trabajando, pero ahora aprendió a distribuir adecuadamente su tiempo y su energía. Se dio cuenta de que cuidar de sí misma no era egoísmo, sino una necesidad si quería ser un apoyo para su hijo. Un año después de empezar el tratamiento, Ethan escuchó las esperadas palabras de su médico de cabecera. «Enhorabuena, jovencito, has vencido a la enfermedad». Emily y Ethan se abrazaron, llorando de felicidad. Este año había sido el más duro de sus vidas, pero también les había demostrado lo fuertes que eran juntos. De vuelta a casa tras el alta de Ethan, Emily se miró en el espejo. Parecía más vieja de lo que su edad le dictaba. El pelo se le había llenado de canas y le habían aparecido nuevas arrugas en la cara, pero en sus ojos ardía el fuego de la vida y la determinación. Ethan se acercó y se colocó a su lado frente al espejo. Seguía delgado y pálido, pero le brillaban los ojos. «Sabes, mamá, tú y yo formamos un equipo duro», dijo mientras abrazaba a Emily. «Sí, cielo, lo conseguimos». Aquella noche, al acostar a Ethan en su habitación por primera vez en mucho tiempo, Emily se dio cuenta de que aquel año terrible los había cambiado a los dos. Habían madurado, se habían hecho más fuertes, pero lo más importante era que se habían unido aún más. Al dormirse aquella noche, Emily se sintió increíblemente aliviada y agradecida al destino. A pesar de todas las dificultades, tenía el mayor regalo de todos, su hijo, vivo y sano, y sabía que ahora estaban preparados para cualquier reto que la vida pudiera presentarles. A la mañana siguiente, Emily se despertó con una sensación nueva. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso que la había estado agobiando durante el último año. Se miró las manos. Seguían siendo las manos de una mujer que había pasado por mucho, pero ahora irradiaban fuerza en lugar de fatiga. Bajó a la cocina y vio a Ethan intentando preparar el desayuno. Tostadas quemadas y café demasiado cargado. Era evidente que sus habilidades culinarias necesitaban mejorar. Pero para Emily era el mejor desayuno del mundo. «Bienvenida a la normalidad, mamá», sonrió Ethan, tendiéndole una taza de café. Emily abrazó a su hijo y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Sí, habían vuelto a la normalidad.
pero esa vida normal significaba mucho más para ellos ahora que antes. Pero todas las noches Ethan recordaba su estancia en el hospital. Ethan estaba tumbado en la cama del hospital, mirando al techo. Las paredes blancas de la habitación parecían oprimirlo. Giró la cabeza y miró a su madre, que dormía en la silla. Emily parecía agotada e incluso dormida. Las sombras bajo los ojos, las arrugas que antes no estaban, las canas en su pelo castaño gritaban cansancio y estrés. Recordó haber oído hablar por casualidad a las enfermeras en el pasillo hacía unos días. «Pobre mujer, se va a meter en un ataúd», decía una. «Sí, he oído que trabaja casi las 24 horas del día para pagar las facturas», replicó otra. «Dicen que ya ha vendido el coche e hipotecado la casa». Ethan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No se había dado cuenta de que la situación era tan grave. Mamá nunca mostraba lo difícil que era para ella. Siempre acudía a él con una sonrisa, contándole anécdotas divertidas del trabajo como si todo fuera bien. Emily se movió mientras dormía y Ethan cerró los ojos rápidamente, haciéndose el dormido. No quería que su madre supiera que estaba despierto y preocupado por ella. «Ethan, ¿estás despierto, cariño?», preguntó Emily en voz baja. Ethan abrió lentamente los ojos como si acabara de despertarse. «Hola, mamá. ¿Qué hora es?» «Son casi las 8 de la noche. ¿Cómo te encuentras?» «Bien», mintió Ethan. De hecho, sentía náuseas y le dolía la cabeza, pero no quería preocupar más a su madre. Emily se acercó a la cama y le acomodó la almohada. «¿Estás seguro? Llamamos a la enfermera». «No, no hace falta. De verdad, estoy bien». Ethan intentó sonreír. «Mamá, ¿no deberías estar en el trabajo?» Una sombra recorrió el rostro de Emily, pero rápidamente la ocultó tras una sonrisa. «No te preocupes, cariño, lo tengo todo resuelto». Ethan sabía que no era verdad. Podía oír a su madre al teléfono con su jefe, rogándole otra oportunidad, prometiéndole trabajar los fines de semana para recuperar el tiempo perdido. «Mamá, tal vez deberías ir a casa y descansar. Aquí puedo arreglármela sola». Emily negó con la cabeza. «No, me quedaré contigo. No pasa nada, ¿de verdad?» Ethan suspiró. Se sentía impotente y culpable. A causa de su enfermedad, su madre lo había perdido todo: su trabajo, su dinero, su salud. Los días en el hospital se alargaban lentamente. Ethan veía a su madre cada vez más agotada. Ella intentaba ocultarlo, pero él podía ver cómo le temblaban las manos por el cansancio, cómo se frotaba furtivamente las sienes, intentando aliviar el dolor de cabeza. Un día, cuando Emily salió para hablar con el médico, la enfermera Sarah entró en la habitación. Siempre había sido amable con Ethan y le hablaba a menudo. «¿Cómo estás hoy, valiente guerrero?», le preguntó, comprobando su vía intravenosa. «Bien», respondió Ethan. Luego, tras un poco de silencio, se aventuró a hacer una pregunta que lo atormentaba desde hacía mucho tiempo. «Sarah, ¿es cierto que mi tratamiento es muy caro?». Sarah dudó un momento, pero luego contestó con sinceridad. «Sí, Ethan, es realmente caro. Pero no pienses en ello. Tu madre está haciendo todo lo posible para que recibas el mejor tratamiento». «Pero eso no es justo», dijo Ethan, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por qué tiene que sufrir ella por mi culpa?». Sarah se agachó en el borde de la cama y cogió la mano de Ethan. «Escúchame, Ethan. Tu madre es la mujer más fuerte que he conocido. Hace todo esto no porque tenga que hacerlo, sino porque te quiere más que a nada en el mundo. Tú eres su mayor fuerza y su razón para luchar». Esas palabras conmovieron profundamente a Ethan. Decidió que tenía que hacerse más fuerte, por el bien de su madre. Cuando por fin terminó el tratamiento y Ethan regresó a casa, le sorprendió lo que vio. La casa que recordaba como acogedora y llena de cosas bonitas ahora parecía vacía.
Había desaparecido la colección de relojes antiguos que su madre había coleccionado a lo largo de los años. Ya no había cuadros en las paredes. Incluso el piano favorito de mamá, que a veces tocaba por las tardes, había desaparecido. «Mamá, ¿dónde está?», Ethan empezó a decir, pero se detuvo al ver la expresión de Emily. «No te preocupes por eso, cariño», dijo ella, sonriendo tensa. «Lo importante es que volvemos a estar juntos en casa». Aquella noche Ethan no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbado en su habitación pensando en lo que había pasado su madre aquel año. Lo había sacrificado todo, sus pertenencias, su salud, su vida, por él. Y nunca se quejó, nunca demostró lo duro que era para ella. Ethan había tomado una decisión. No va a dejar que su madre pase por esto otra vez. Él tiene que ser más fuerte, más inteligente, más exitoso. Tiene que hacer lo que sea necesario para darle a mamá la vida que se merece. A la mañana siguiente, Ethan se levantó temprano. Cuando Emily bajó a la cocina, vio a su hijo sentado a la mesa con un libro. «Buenos días, cariño. ¿Qué estás leyendo?» «Un libro de economía», contestó Ethan. «Mamá, he decidido que quiero estudiar empresariales. Voy a estudiar mucho y a convertirme en un hombre de negocios de éxito». Emily miró a su hijo sorprendida. «Ethan, aún tienes tiempo de pensar en el futuro. Lo principal ahora es recuperarte de tu enfermedad». Ethan negó con la cabeza. «No, mamá. Ya he tomado una decisión. Ya no voy a dejar que lo sacrifiques todo por mí. Ahora me toca a mí cuidar de ti». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazó a su hijo, dándose cuenta de que había crecido mucho antes de lo que debería. «No tienes que sentirte obligada, cariño. Todo lo que he hecho, lo he hecho por amor a ti». «Lo sé, mamá», respondió Ethan, abrazando a su madre con fuerza. «Y por eso quiero hacer todo lo posible para que estés orgullosa de mí». A partir de ese día, Ethan se lanzó de cabeza a sus estudios. Se puso al día con el material perdido por enfermedad, leyó bibliografía adicional, vio vídeos educativos sobre economía y negocios. Emily, al ver la determinación de su hijo, le apoyó, aunque le preocupaba que estuviera asumiendo demasiadas cosas. Pero Ethan no se dejaba intimidar. Se había fijado un objetivo y estaba decidido a conseguirlo. Pasaron los meses. Ethan no solo recuperó el tiempo perdido en la escuela, sino que se convirtió en uno de los mejores estudiantes. Sus profesores estaban asombrados de su determinación y madurez. Una noche, sentado con su madre en el salón, Ethan dijo: «Mamá, quiero enseñarte algo». Sacó una carpeta de su mochila y se la tendió a Emily. Dentro estaban sus notas, cartas de recomendación de profesores y un folleto de la mejor escuela de negocios del país. «Me inscribí en un programa de verano para estudiantes de secundaria y me aceptaron», dijo Ethan con orgullo. Emily miró los documentos, abrumada por el orgullo que sentía por su hijo. «Ethan, eso es maravilloso, pero este programa debe ser caro». «No te preocupes por eso, mamá», sonrió Ethan. «Me han dado una beca completa». Les impresionó mi redacción sobre la superación de la adversidad y la determinación. Emily abrazó a su hijo, incapaz de contener las lágrimas. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Eres increíble». Ethan le devolvió el abrazo a su madre. «Todo es gracias a ti, mamá. Me enseñaste a no rendirme nunca». En ese momento, Ethan se dio cuenta de que había dado el primer paso hacia su meta. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba preparado. Por el bien de su madre, por su futuro, estaba dispuesto a todo. Mirando el rostro sonriente de su madre, Ethan se prometió a sí mismo que algún día le devolvería todo lo que había perdido y más. Crearía para ella la vida que se merecía. Y esa sería su forma de agradecerle todo lo que había hecho por él. 10 años después,
Emily Caldwell estaba sentada en un acogedor sillón del salón de su nueva casa, admirando la puesta de sol a través de las ventanas panorámicas. La casa, situada en un barrio de lujo con vistas a la bahía, había sido un regalo de Ethan por sus 50 cumpleaños. Aún no se acostumbraba al lujo, pero su hijo había insistido, diciendo que se merecía lo mejor. Ethan, ahora un exitoso hombre de negocios de 25 años, estaba sentado frente a ella, inmerso en su tableta. Su empresa, especializada en tecnología médica innovadora, crecía rápidamente y él ya había entrado en la lista de Forbes de 30 menores de 30 años. Ethan, ¿por qué no dejas el trabajo en suspenso? Prometiste pasar esta tarde conmigo, le recordó Emily con dulzura. Ethan levantó la vista y sonrió con culpabilidad. Lo siento, mamá, tienes razón. Dejó el portapapeles a un lado y se estiró. ¿Qué te parece la nueva pintura? Me di cuenta de que lo miraste mucho en la galería el mes pasado. Emily desvió la mirada hacia la pared, donde colgaba un hermoso cuadro de un famoso artista. Es preciosa, cariño, pero no tienes que mimarme así. Te mereces lo mejor, mamá, dijo Ethan con seriedad. Después de todo lo que hemos pasado. Emily se acercó a su hijo y lo abrazó. Estoy orgullosa de ti, Ethan. No por los regalos y el dinero, sino por el hombre en que te has convertido. Su conversación se vio interrumpida por un repentino golpe en la puerta. Emily miró sorprendida el reloj. Era bastante tarde para las visitas. Voy yo, dijo, dirigiéndose a la puerta. Al abrirla, Emily se quedó paralizada. Ante ella estaba un hombre al que no había visto en 15 años, pero que reconocería entre 1000. Jack, su exmarido y padre de Ethan. El tiempo no había sido amable con él. Su pelo, antes oscuro, se había vuelto casi completamente gris y en su rostro habían aparecido profundas arrugas. Pero sus ojos, los mismos ojos azules que Ethan había heredado, la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. «Hola, Em», dijo Jack en voz baja. «¿Ya? ¿Puedo pasar?» Emily se quedó de pie, incapaz de pronunciar palabra. Demasiadas emociones se apoderaron de ella, conmoción, rabia, dolor que creía haber olvidado hacía tiempo. «¿Mamá? ¿Quién está ahí?» La voz de Ethan la sacó de su aturdimiento. Emily se giró para ver a su hijo, que ya se acercaba a la puerta. Vio cómo le cambiaba la cara al reconocer a su padre. «Ethan», exhaló Jack. «Dios mío, has crecido tanto». Ethan se tensó. Su mirada se volvió fría. «¿Qué haces aquí?» Jack cambió su mirada de Emily a Ethan. Claramente no esperaba tal bienvenida. «Ya, quería verte, hablar contigo, explicarte». ¿Explicar? Había ira en la voz de Ethan. Después de 20 años, ¿pensabas que podías venir y explicármelo todo? Emily puso la mano en el hombro de su hijo, tratando de tranquilizarlo. Ethan, por favor. Jack parecía confuso. Entiendo que estés enfadado. Tienes derecho a estarlo, pero te pido que me des la oportunidad de explicarte. Emily respiró hondo. Una parte de ella quería cerrar la puerta de un portazo y olvidarse de la visita, pero la otra parte, la que siempre anhelaba un cierre, una comprensión, la empujaba a darle a Jack esa oportunidad. «De acuerdo», dijo finalmente. «Adelante». Ethan miró a su madre sorprendido. «Mamá, ¿estás segura?» Emily asintió. «Sí, creo que todos tenemos que hablar». Jack entró en la casa, mirando a su alrededor con evidente sorpresa ante el lujoso mobiliario. Emily lo condujo al salón, donde se sentaron todos. Emily y Ethan en el sofá, Jack en el sillón de enfrente. Hubo un silencio incómodo. Jack se frotaba nerviosamente el borde de su andrajosa chaqueta, claramente sin saber por dónde empezar. «Bueno», dijo finalmente Ethan, sin ocultar el sarcasmo en su voz. «Querías explicarte. Te escuchamos». Jack respiró hondo.
Sé que no hay excusa para lo que hice. Fui egoísta, pensando solo en mí. Me convencí de que estarías mejor sin mí. ¿Mejor? Ethan no pudo contener su indignación. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? ¿De cómo mamá tuvo que tener varios trabajos para alimentarnos? ¿Cómo vendió todo lo que tenía para pagar mi tratamiento cuando enfermé? Jack se puso pálido. ¿Tratamiento? ¿Estuviste enfermo? Emily puso suavemente una mano en el hombro de Ethan. Sí, Ethan tuvo leucemia, pero ahora está bien. Jack parecía conmocionado. Dios mío, no lo sabía. Ethan, lo siento mucho. Si lo hubieras sabido... Si lo hubieras sabido... ¿Qué? Ethan le interrumpió. ¿Habrías vuelto? ¿Habrías ayudado? ¿O habrías continuado con tu vida libre? Jack bajó la cabeza. Merezco tu ira. Cometí un terrible error y no pasa un día sin que me arrepienta. Emily permaneció en silencio mientras observaba a su ex marido. Podía ver que los años no habían sido amables con él. Su postura, antes segura, expresaba ahora cansancio y derrota. ¿Por qué has vuelto ahora, Jack?, preguntó finalmente. Jack levantó los ojos hacia ella. Ya me enteré del éxito de Ethan. Su foto estaba en una revista que vi por casualidad. No podía creer lo que veía. Mi hijo es un hombre de negocios de éxito. Me di cuenta de que me había perdido todo. Su infancia, sus luchas, su éxito. Y yo solo quería veros a los dos, para deciros cuánto lo siento, lo orgullosa que estoy de ti, Ethan, aunque no tenga derecho a estarlo. Ethan resopló. Tienes razón, no tienes derecho. No estuviste a mi lado cuando luchaba por mi vida, cuando mi madre pasaba las noches en vela sentada junto a mi cama de hospital, cuando perdimos nuestra casa porque no podíamos pagar las facturas. ¿Dónde estabas entonces? Jack parecía destrozado. Era un tonto, Ethan. Buscaba libertad, aventuras. Pero al final me di cuenta de que la verdadera libertad es poder estar con los que quieres. Me di cuenta demasiado tarde. Emily miró fijamente al hombre que una vez amó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. La ira y el resentimiento que había cargado durante tanto tiempo estaban dando paso lentamente a la compasión e incluso a cierta simpatía. Jack, dijo en voz baja, hemos pasado por muchas cosas. No fue fácil, pero lo superamos. Ethan creció y se convirtió en un hombre maravilloso. ¿Y sabes qué? Puede que todo ocurriera exactamente como tenía que ocurrir. Ethan miró a su madre sorprendido. ¿Mamá? Emily sonrió a su hijo. Cariño, tu padre cometió un error terrible, pero ese error nos hizo más fuertes, nos unió más, nos enseñó a no rendirnos nunca. Jack miró a Emily con gratitud y asombro. Siempre has sido la mejor de nosotros, no merezco tu perdón. No se trata de lo que merezcas, Jack, replicó Emily. Se trata de lo que elegimos para nosotros mismos. Y yo elijo no guardar rencor. Ethan parecía en conflicto. Cambió la mirada de su madre a su padre, claramente luchando con sus propias emociones. No puedo perdonarte tan fácilmente, dijo finalmente. Pero estoy dispuesto a escuchar, a averiguar qué te ha pasado a lo largo de los años. Jack asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, hijo. Es más de lo que merezco. Emily se levantó. Prepararé un poco de té. Vamos a tener una larga charla. Cuando volvió con la bandeja, Jack ya le estaba contando a Ethan sus viajes, los trabajos que había cambiado, los momentos en que casi había decidido volver, pero el miedo y la vergüenza se lo impidieron. Emily se sentó junto a su hijo, observando cómo los dos hombres más importantes de su vida intentaban conectar después de tantos años. No sabía qué le depararía el futuro, si Ethan sería capaz de perdonar de verdad a su padre. Pero sabía una cosa. Fuera cual fuera el resultado de la conversación, Ethan y ella podrían superarlo. Juntos podían con todo. Pasaron varias semanas desde la inesperada aparición de Jack. Emily
impulsada por una mezcla de curiosidad y viejos sentimientos, empezó a comunicarse cautelosamente con su exmarido. Se veían en cafés, daban paseos por el parque, restableciendo poco a poco la conexión perdida. Ethan observaba este proceso desde la barrera, manteniendo una fría cortesía en los raros encuentros con su padre. No podía olvidar los años de sufrimiento y penurias por los que habían pasado él y su madre. Sin embargo, al ver el brillo de felicidad en los ojos de Emily, decidió no interferir en sus decisiones. «Mamá, ¿estás segura de que es una buena idea?», preguntó Ethan una noche que cenaban juntos. Emily miró a su hijo pensativa. «No lo sé, Ethan, pero siento que tengo que darle una oportunidad. No por el bien de Jack, sino por el mío propio, para comprender y tal vez dejar atrás por fin el pasado». Ethan asintió, pero pude leer la preocupación en sus ojos. «Lo comprendo, pero ten cuidado, ¿vale? No quiero que te vuelvan a hacer daño». Emily sonrió y apretó la mano de su hijo. «No te preocupes, cariño. Ya no soy la mujer ingenua de antes. Sé lo que hago». Pero Ethan no podía desprenderse de sus miedos tan fácilmente. Decidió que tenía que averiguar la verdad sobre la vida de su padre durante esos 20 años. Sin decírselo a su madre, contrató a un investigador privado para que investigara a fondo el pasado de Jack. Pasaron las semanas. Emily seguía viendo a Jack y Ethan esperaba los resultados de la investigación. Por fin, una mañana recibió un voluminoso sobre con el informe del detective. Ethan estaba sentado en su lujoso despacho con vistas al horizonte de San Francisco, pero ahora apenas se fijaba en la vista. Su mirada estaba fija en la gruesa carpeta que yacía sobre el escritorio frente a él. La carpeta, que contenía los resultados de una investigación sobre la vida de su padre durante los últimos 20 años, había llegado esta mañana. Se quedó mirándola largo rato, dudando si abrirla o no. Una parte de él quería tirarla sin leerla. Quizá la verdad no era tan importante, quizá debería haber dejado que su madre fuera feliz. Pero la otra parte, la que siempre había luchado por la verdad y la justicia, insistía en saberlo todo. Finalmente, Ethan respiró hondo y abrió la carpeta. Desde las primeras páginas se dio cuenta de que sus peores temores se habían confirmado. Después de dejarlos, Jack había viajado a Sudamérica. Durante los primeros meses había trabajado en obras de construcción en Argentina y luego había aceptado un trabajo como camarero en Chile. Parecía que se estaba buscando a sí mismo, intentando empezar una nueva vida. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. En un pequeño bar de Río de Janeiro, Jack conoció a un grupo de expatriados estadounidenses. Se llamaban a sí mismos aventureros, pero en realidad se dedicaban a estafas y timos de poca monta. Jack se unió rápidamente a su compañía. Su carisma y su capacidad para caer bien a la gente demostraron ser cualidades valiosas en su negocio. Al principio, se trataba de pequeñas estafas, turistas engañados, pequeños robos, pero el apetito del grupo creció. Ethan leyó informes de delitos cada vez más graves, falsificación de documentos, fraude con tarjetas de crédito, incluso participación en una trama de blanqueo de dinero. Jack parecía estar inmerso en este mundo con la cabeza, olvidándose de la familia que había dejado en Estados Unidos. Pero lo más impactante fue otro descubrimiento. En 2015, Jack conoció a una joven brasileña llamada María. Era 15 años más joven que él y trabajaba de camarera en una cafetería. Jack la encandiló y pronto se casaron. Ethan miró la foto de la boda, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Su padre parecía feliz, abrazando a su nueva esposa. ¿Cómo podía? ¿Cómo pudo formar una nueva familia olvidándose por completo de la anterior? Pero la historia no terminaba ahí. Jack y María tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Ethan miró las fotos de sus hermanastros y sintió una extraña mezcla de rabia y lástima. Esos niños, como él,
eran víctimas del egoísmo de Jack, porque en 2020 Jack volvió a desaparecer. Se marchó en mitad de la noche, llevándose todos los ahorros de la familia e incluso las joyas de María, dejando a su mujer y a sus 2 hijos pequeños en la indigencia. Ethan dejó los papeles a un lado, sintiendo que la ira le invadía. ¿Cómo podía un hombre ser tan irresponsable, tan egoísta? Pero la historia de Jack no terminaba ahí. Había pasado los últimos años escondiéndose de las autoridades y los acreedores. Había cambiado de nombre y de lugar de residencia, sin permanecer mucho tiempo en un mismo sitio. Ethan repasó la lista de alias que había utilizado su padre: John Smith, Michael Brown, David Johnson. Cada nuevo nombre era una nueva mentira, un nuevo engaño. La última parte del informe explicaba por qué Jack había vuelto. Resultaba que sus antiguos socios en el crimen le estaban buscando activamente. Jack debía una gran suma de dinero a gente muy peligrosa. Su regreso a Estados Unidos y su aparición en las vidas de Emily y Ethan no eran remordimientos, sino un intento de ocultarse. Ethan cerró la carpeta, sintiéndose desolado. No podía creer que el hombre al que una vez había llamado padre se hubiera convertido en un monstruo. Monstruo. Su primer impulso fue contárselo inmediatamente a su madre, pero entonces recordó lo feliz que parecía últimamente. Cómo la tristeza había ido desapareciendo de sus ojos, cómo había empezado a sonreír más. ¿Podría arruinar eso? Después de pensarlo mucho, Ethan decidió que primero tenía que hablar con su padre. Cogió el teléfono y marcó el número de Jack. «Hola, Ethan». La voz de Jack sonó sorprendida y un poco recelosa. «¿Pasa algo?» «Tenemos que hablar», respondió Ethan secamente. «Ven a mi despacho hoy a las 3 en punto». «De acuerdo», respondió Jack tras una pausa. «Allí estaré». Exactamente a las 3 llamaron a la puerta. Jack entró, parecía un poco nervioso. «Siéntate», dijo Ethan, señalando la silla frente a su escritorio. Jack se sentó, mirando inquisitivamente a su hijo. Ethan le entregó en silencio una carpeta con los resultados de la investigación. Jack abrió la carpeta y su rostro cambió al instante. Se puso pálido y sus manos empezaron a temblar. «Ethan, puedo explicarte», empezó, pero Ethan le interrumpió. «¿Explicar qué?» Su voz estaba llena de ira apenas contenida. «¿Cómo nos engañaste y traicionaste no solo a nosotros, sino también a la otra familia? ¿Cómo quebrantaste la ley y huiste de la justicia? O tal vez puedas explicar por qué has decidido volver justo ahora que necesitas un lugar donde esconderte». Jack bajó la cabeza. «Ya, no estoy orgulloso de lo que hice. He cometido muchos errores». «¿Errores?» Ethan apenas podía contener su ira. ¿Llamas a eso errores? Has arruinado la vida de tanta gente. «Lo sé», dijo Jack en voz baja. «No me estoy disculpando, es que no sé qué decir». «¿Qué hay de la verdad?», preguntó Ethan. «Por una vez en tu vida, di la verdad. ¿Por qué has vuelto?» Jack respiró hondo. «Ya, estoy realmente en problemas, Ethan. La gente con la que me he involucrado son peligrosas. Pensé que podría esconderme aquí, empezar de nuevo. ¿A costa de mamá?» Ethan negó con la cabeza. «¿Ibas a usarla como usaste a todos los demás?» «No», exclamó Jack. «Quiero decir, al principio, sí, lo pensé. Pero luego, cuando vi a Emily, cuando empezamos a hablar, me di cuenta de que realmente la extrañaba. Te extrañaba a ti. Pensé que quizá era mi oportunidad de arreglar las cosas». Ethan miró fijamente a su padre, intentando averiguar si decía la verdad. Pero, ¿cómo podía confiar en un hombre cuya vida se había basado en mentiras? «¿Y tu familia en Brasil?», preguntó Ethan. «¿Los abandonaste como una vez nos abandonaste a nosotros?» Jack bajó los ojos. «Sé que es imperdonable. Ya, me entró el pánico. Las deudas se acumulaban,
La gente amenazaba a mi familia. Pensé que los estaba protegiendo al irme. ¿Protegiéndolos? Ethan no podía creer lo que oía. Los dejaste sin dinero, sin apoyo. ¿Cómo puedes llamar a eso protegerlos? Tienes razón, dijo Jack en voz baja. He sido un cobarde. Siempre he huido de los problemas en lugar de resolverlos. Hubo una larga pausa. Ethan miró fijamente a su padre, tratando de conciliar la imagen del hombre sentado frente a él con la imagen de su padre de los recuerdos de su infancia. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Jack levantó la vista. No lo sé. Ya. Quiero hacer las cosas bien, Ethan. Sé que probablemente sea demasiado tarde, pero quiero intentarlo. Ethan negó con la cabeza. No puedes volver atrás y fingir que nunca ocurrió. Hay demasiadas mentiras, demasiado dolor. Lo sé, dijo Jack. ¿Pero qué se supone que debo hacer? ¿Irme otra vez? No, dijo Ethan con firmeza. No más huidas. Es hora de afrontar las consecuencias de tus actos. Jack asintió, parecía derrotado. Tienes razón. Ya me entregaré a las autoridades. Les contaré todo. Ethan se sorprendió por la decisión, pero asintió. Es la decisión correcta, pero primero tienes que contarle la verdad a tu madre. No puedo. Jack parecía asustado. Le rompería el corazón. ¿Y crees que es mejor seguir mintiéndole?, preguntó Ethan. Ella se merece la verdad y tú le debes esa verdad. Jack guardó silencio durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Tienes razón. Se lo contaré todo. Y luego iré a la policía. Ethan se levantó. Estaré a tu lado cuando hables con mamá. No debería tener que pasar por esto sola. Jack también se levantó. Gracias, Ethan. Sé que no merezco tu ayuda, pero te lo agradezco. Ethan miró a su padre. No estoy haciendo esto por ti. Lo hago por mamá y por mí mismo, para cerrar por fin este capítulo de nuestras vidas. Salieron juntos del despacho, preparándose para una conversación difícil que podría cambiar sus vidas para siempre. Ethan sabía que les esperaban tiempos difíciles, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que cualquier mentira, y estaba dispuesto a apoyar a su madre pasara lo que pasara. Ethan y Jack salieron de la oficina en dirección a la casa de Emily. El aire estaba tenso por las palabras no dichas y la difícil conversación que se avecinaba. Cuando se acercaban al coche de Ethan, Jack se detuvo de repente, agarrándose el pecho. ¿Estás bien?, preguntó Ethan con una voz mezcla de preocupación y desconfianza. Jack negó con la cabeza, respirando con dificultad. Ya. No lo sé. No me siento muy bien. Quizás sea el estrés. Ethan miró a su padre detenidamente. En efecto, Jack estaba pálido. Gotas de sudor aparecían en su frente. Quizá deberíamos posponer hablar con mamá, sugirió Ethan, aún indeciso, pero sin querer arriesgar la salud de su padre, fuera cual fuera su pasado. Jack asintió, con cara de agradecimiento. Sí, probablemente sea lo mejor. Necesito un poco de tiempo para ordenar mis pensamientos y prepararme. De acuerdo, aceptó Ethan. Dejémoslo para mañana. Te llevaré al hotel. No, no deberías, respondió Jack rápidamente. Ya, iré yo mismo. Necesito estar solo, pensar. Ethan dudó. Una parte de él no quería dejar ir a su padre, temiendo que pudiera desaparecer de nuevo, pero la otra parte se dio cuenta de que no podía controlar cada movimiento de Jack. De acuerdo, dijo finalmente, pero hemos quedado en casa de mamá mañana a las 10 de la mañana. Nada de llegar tarde. Jack asintió. Allí estaré. Se despidieron y Ethan vio a su padre alejarse lentamente por la calle. Algo en su andar, en la inclinación de sus hombros, hizo que Ethan sintiera una punzada de inquietud, pero apartó ese pensamiento. Había tenido un día duro y necesitaba descansar antes de la conversación de mañana. Mientras tanto, Jack, tras asegurarse de que Ethan se había marchado,
cambió bruscamente de dirección. En lugar de caminar hacia su hotel, se dirigió hacia la casa de Emily. Su rostro era sombrío, decidido. Sabía que no tenía mucho tiempo. Las personas a las que debía dinero estaban cerca. Necesitaba el dinero y lo necesitaba ya. Emily estaba sola en casa. Acababa de cenar y estaba sentada en el salón leyendo un libro. Cuando oyó sonar el timbre, miró sorprendida el reloj. Era bastante tarde para recibir visitas. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y vio a Jack. Su corazón palpitó de alegría. A pesar de todas las ofensas pasadas, no podía negar que su regreso había despertado en ella sentimientos largamente olvidados. «Jack, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó abriendo la puerta. Jack entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Su mirada recorrió rápidamente la habitación, observando los caros muebles y las obras de arte. Perdón por la visita tardía. Ya tenía que verte», dijo, dando un paso hacia ella. Emily sonrió, pero algo en su actitud la hizo desconfiar. «¿Va todo bien? Pareces tenso». Jack intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Sí, todo va bien. Mira, sé que esto va a sonar raro, pero ¿no tienes dinero en efectivo en casa? Necesito dinero urgentemente». Emily frunció el ceño. «¿Dinero en efectivo? ¿Por qué necesitas dinero en efectivo en mitad de la noche, Jack?». Jack empezó a pasearse nervioso por la habitación. «Es que surgió una situación. Te lo explicaré todo más tarde, pero ahora mismo necesito el dinero de verdad». Emily sintió que el miedo empezaba a crecer en su interior. Este no era el Jack que había conocido en las últimas semanas. Era otra persona, alguien peligroso. «Jack, creo que deberías irte», dijo con firmeza, dando un paso hacia el teléfono. Jack interceptó su mano. «No, no lo entiendes. Necesito ese dinero, ahora mismo». Emily intentó soltarse, pero Jack la sujetó con fuerza. «Suéltame. ¿Qué te ha pasado?». «No lo entiendes», Jack gritó. «Quiero ese dinero. Vienen a por mí». Emily finalmente le arrancó el brazo y retrocedió. «¿Quién viene a por ti? ¿De qué estás hablando?». Jack parecía impulsado, desesperado. «No hay tiempo para explicaciones. Dame el dinero y me iré». «No tengo tanto dinero en casa, Jack», dijo Emily, intentando hablar con calma. «Hablemos. Dime qué está pasando». Pero Jack no parecía escucharla. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en objetos caros. «Entonces dame algo valioso, joyas, cuadros, cualquier cosa». Emily se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Empezó a moverse lentamente hacia la puerta. «Jack, por favor, cálmate. Llamemos a Ethan. Él puede ayudar». Ante la mención del nombre de su hijo, Jack pareció explotar. «No, nada de llamadas. Dame lo que necesito». Se abalanzó hacia Emily, tratando de agarrar su bolso que yacía sobre la mesa junto a la entrada. Emily reaccionó instintivamente, cogió un jarrón y se lo lanzó a Jack. El jarrón se hizo añicos en su hombro, haciéndole gritar de dolor y sorpresa. Emily aprovechó el momento y corrió a la cocina donde cogió un cuchillo. «Fuera de mi casa», gritó, sosteniendo el cuchillo frente a ella. Jack, sujetándose el hombro herido, se acercó lentamente. No seas tonta. No es como si pudieras hacerme daño. Hemos estado juntos durante tantos años». «Fue hace mucho tiempo», respondió Emily, con la voz temblorosa, pero había determinación en ella. «El hombre al que amaba nunca haría esto. Eres un extraño». Jack continuó acercándose. «Dame el dinero o los objetos de valor y me iré. No quiero hacerte daño, Pero ya lo has hecho», dijo Emily. «Nos hiciste daño a Ethan y a mí cuando te fuiste, y ahora lo estás haciendo de nuevo». Por un momento, algo parecido al remordimiento brilló en los ojos de Jack, pero desapareció rápidamente. «Lo siento, pero no tengo elección.
se lanzó hacia adelante, intentando arrebatarle el cuchillo. Emily rebotó, pero Jack consiguió agarrarla del brazo. Forcejearon y en un momento dado, el cuchillo cayó al suelo. Jack empujó a Emily y ella cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. Sus ojos se nublaron por un momento. Cuando su visión se aclaró, vio a Jack rebuscando frenéticamente en los cajones y tirando cosas al suelo. Emily intentó levantarse, pero la habitación daba vueltas. Se dio cuenta de que tenía que actuar con rapidez. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, se arrastró hasta su bolso, que se había caído durante el forcejeo, y sacó su teléfono. Jack, al oír el ruido, se dio la vuelta. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Emily tuvo tiempo de pulsar el botón de emergencia. «¡Policía! ¡Ayuda!», gritó en el auricular antes de que Jack le arrebatara el teléfono y lo estrellara contra la pared. «¿Qué has hecho?», susurró horrorizado. Emily, a pesar del dolor y el miedo, sintió una oleada de determinación. «Se acabó, Jack. Vete antes de que empeore». Jack parecía perdido. Miró a su alrededor, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. La habitación estaba destrozada. Emily estaba sentada en el suelo, llevándose la mano a la cabeza, de la que resumaba sangre. «Yo no quise», empezó, pero Emily le interrumpió. «Vete, Jack, solo vete». En ese momento, oyeron el sonido de sirenas que se acercaban. Jack se puso pálido. Corrió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral mirando a Emily por última vez. «Lo siento», dijo, y desapareció en la noche. Emily se quedó sentada en el suelo, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba lentamente su cuerpo, dando paso al dolor y la fatiga. No podía creer que hubiera ocurrido de verdad. El hombre al que una vez había amado, el padre de su hijo, acababa de intentar robarle. Unos minutos más tarde, la policía irrumpió en la casa. Emily hizo una breve declaración y la llevaron al hospital. Insistió en que alguien llamara a Ethan. Ethan corrió al hospital en cuanto se enteró de lo ocurrido. Cuando vio a su madre con la cabeza vendada y magulladuras, sintió que la ira le invadía. «Mamá, ¿qué ha pasado? Ha sido él, ¿verdad? ¿Jack?». Emily asintió, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Él cambió, Ethan. No era el mismo hombre que yo conocí». Ethan se sentó junto a su madre, rodeándole los hombros con el brazo. «Lo siento mucho, mamá. Debería haber estado allí. Debería haberte protegido». Emily negó con la cabeza. «No fue culpa tuya, cariño. Ninguno de nosotros podría haberlo visto venir». En ese momento, un policía entró en la habitación. «Señora Caldwell, señor Caldwell, tengo noticias. Hemos detenido a un sospechoso. Intentaba salir de la ciudad». Ethan y Emily se miraron. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Emily. «Será acusado de intento de robo y agresión», respondió el agente de policía. «Dado su pasado, del que nos hemos enterado, se enfrenta a una pena de cárcel importante». Ethan abrazó más fuerte a su madre. «¿Se acabó, mamá? Ya no nos hará daño». Emily asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Se había cerrado otro capítulo de sus vidas, doloroso pero necesario. «¿Sabes, Ethan?», dijo en voz baja. «A pesar de todo, estoy agradecida al destino». Ethan la miró sorprendido. «¿Por qué, mamá?». Emily sonrió entre lágrimas. «Por ti, por tenerte. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Ethan abrazó a su madre con fuerza, sintiendo que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «Te quiero, mamá, y siempre estaré aquí para ti». Permanecieron así sentados, abrazados, mientras amanecía tras la ventana. Un nuevo día traía consigo nuevos retos, pero sabían que juntos podrían superarlo todo. 3 meses después, en el Tribunal de Distrito de San Francisco, la sala estaba abarrotada. Periodistas, ciudadanos curiosos y, por supuesto,
Emily y Ethan esperaban el comienzo del juicio. El caso de Jack Caldwell atraía la atención pública no solo por el intento de robo a su exmujer, sino también por la larga lista de delitos cometidos en los últimos 20 años. Emily frotó nerviosamente la correa de su bolso. Ethan, sentado a su lado, le puso la mano en el brazo, tratando de tranquilizarla. «Todo va a salir bien, mamá», le dijo en voz baja. «Pronto acabará». Emily asintió, intentando sonreír. «Lo sé, cariño. Es solo que es duro». En ese momento, Jack fue conducido al vestíbulo. Parecía agotado, envejecido. Su andar, antes seguro, se había transformado en una figura cansada y encorvada. Al pasar junto a Emily y Ethan, se detuvo un momento y los miró. En sus ojos se leía una mezcla de vergüenza, remordimiento y algo más que Emily no podía precisar. «Todos en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez, una mujer mayor de rostro severo, tomó asiento. «Tomen asiento. El caso número 2034 CR Neon West 16, el estado de California contra Jack Caldwell, está siendo escuchado. Fiscalía, ¿están listos para comenzar?» La fiscal, una mujer joven con mirada decidida, se levantó. «Sí, señoría». «¿La defensa?», preguntó el juez. El abogado de Jack, un hombre cansado de mediana edad, asintió. «Listo, su señoría». «Bien. Fiscalía, exponga su caso». El fiscal se levantó y se dirigió al jurado. «Honorables miembros del jurado, ante ustedes se sienta un hombre que ha llevado una doble vida durante 20 años. Jack Caldwell no solo abandonó a su familia, sino que se sumergió en un mundo de crimen, engaño y violencia. Presentaremos pruebas de su implicación en numerosos fraudes, robos e incluso delincuencia organizada. Pero el peor delito que cometió fue contra su propia familia. Primero la abandonó y luego volvió para robar y agredir a su exmujer. Le pedimos que escuche atentamente todas las pruebas y llegue a un veredicto justo». El juez asintió. Defensa. Su declaración inicial. El abogado de Jack se levantó. «Honorable tribunal, honorable jurado, mi cliente no niega su culpabilidad. Ha cometido errores terribles y está dispuesto a ser castigado por ellos. Pero les pido que también consideren las circunstancias que lo llevaron a cometer esas acciones. Jack Caldwell es un hombre que se ha perdido a sí mismo, enredado en la red de sus propios errores. Está arrepentido y quiere deshacer lo que se puede deshacer». Tras las presentaciones, comenzó el interrogatorio de los testigos. Emily fue llamada primero. «Señora Caldwell, cuéntele al tribunal cómo fue su vida después de que su marido se marchara», le preguntó el fiscal. Emily respiró hondo. «Fue difícil. Me quedé sola con un hijo pequeño, sin apoyo. Tuve que trabajar en varias cosas para llegar a fin de mes. Cuando Ethan tuvo leucemia, estuve al borde de la desesperación. Tuve que vender casi todo lo que teníamos para pagar el tratamiento». «¿Y qué pasó cuando volvió el señor Caldwell?». Emily miró a Jack. Al principio estaba contenta. Pensé que tal vez había cambiado, que tal vez podríamos empezar de nuevo. Pero luego contó la noche del ataque, el miedo que había sentido, la sensación de traición. Luego fue el turno de Ethan para testificar. «Señor Caldwell, ¿cómo ha afectado su vida la partida de su padre?», preguntó el fiscal. Ethan se enderezó. «Lo cambió todo. Crecí viendo a mi madre luchar cada día para mantenernos. Cuando enfermé, ella fue mi único apoyo. Me juré a mí mismo que haría cualquier cosa para proporcionarle una vida mejor». «¿Y cuando volvió tu padre?». «Estaba receloso», respondió Ethan. «Algo en su comportamiento parecía equivocado, así que contraté a un investigador privado». Relató los resultados de la investigación, su conversación con Jack antes del ataque. Tras interrogar a los testigos de la acusación, llegó el turno de la defensa.
El abogado de Jack llamó al psicólogo que había trabajado con Jack desde su detención. Dr. Brown, ¿cuál es su opinión profesional sobre el estado psicológico del señor Caldwell?, preguntó el abogado. El psicólogo se ajustó las gafas. El señor Caldwell sufre un profundo sentimiento de culpa y autocondena. Sus acciones fueron impulsadas en gran medida por el miedo y la incapacidad para hacer frente a la responsabilidad. Esto no excusa sus acciones, pero nos ayuda a entender su motivación. Finalmente, le llegó el turno de testificar a Jack. Se acercó lentamente al estrado, evitando mirar a Emily y Ethan. Señor Caldwell, diga al tribunal por qué abandonó a su familia hace 20 años, le preguntó su abogado. Jack respiró hondo. Ya, tenía miedo. La responsabilidad de una familia, de un niño, parecía demasiado pesada. Me convencí de que estarían mejor sin mí. ¿Y qué has estado haciendo todos estos años? Jack empezó a hablar de su vida en Sudamérica, de su progresiva inmersión en el mundo criminal, de la segunda familia que también había dejado atrás. ¿Por qué has vuelto?, preguntó el abogado. Ya estaba cansado de huir, respondió Jack en voz baja. Pensé que tal vez podría hacer las cosas bien, pero cuando vi el tipo de vida que Emily y Ethan habían construido sin mí, me di cuenta de que no tenía lugar en sus vidas. ¿Y entonces decidió robarle a su exesposa?, el fiscal preguntó bruscamente. Jack bajó la cabeza. Sí, fue un terrible error. Entré en pánico, pensando solo en cómo salvarme. No justifico mis actos, merezco ser castigado. Tras el interrogatorio de Jack, ambas partes pronunciaron sus discursos finales. El fiscal fue despiadado. Jack Caldwell es un egoísta y un criminal. Traicionó no a una sino a 2 familias. Ha infringido la ley durante años y cuando se le dio la oportunidad de hacer las cosas bien, eligió la violencia. Un hombre así merece el castigo más severo. El abogado de Jack intentó apelar a la clemencia. Mi cliente se declara culpable, está arrepentido y dispuesto a ser castigado, pero les pido que también consideren su voluntad de cambiar, su deseo de expiar. Tras los alegatos finales, el jurado se retiró a deliberar. La espera parecía interminable. Emily y Ethan se sentaron cogidos de la mano, apoyándose mutuamente en silencio. Finalmente, el jurado regresó. «Honorables jurados, ¿han llegado a un veredicto?», preguntó el juez. El presidente del jurado se puso de pie. «Sí, su señoría. En todos los cargos de la acusación, encontramos al acusado culpable». Un susurro recorrió la sala. Emily agarró con más fuerza la mano de Ethan. El juez asintió. «Bien. Jack Caldwell, por favor, levántese para la lectura del veredicto». Jack se levantó lentamente, con los hombros caídos. Jack Caldwell ha sido declarado culpable de numerosos delitos cometidos a lo largo de 20 años. Traicionaste la confianza de tu familia, quebrantaste la ley y, en última instancia, agrediste a la que un día fue tu esposa. Dada la gravedad de tus delitos y su duración, el tribunal te condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Jack asintió, aceptando la sentencia. Antes de que se lo llevaran, se volvió hacia Emily y Ethan. «Sé que no merezco el perdón», dijo, «pero quiero que sepan que realmente lo siento por todo. Emily, Ethan, estoy orgulloso de vosotros. Habéis construido una vida preciosa a pesar de todo lo que he hecho. Por favor, sed felices». Con esas palabras, se lo llevaron. Emily y Ethan se quedaron sentados en la sala vacía, tratando de dar sentido a todo lo que había sucedido. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Ethan en voz baja. Emily asintió lentamente. «Sí, cariño. Se acabó. Ahora sí que podemos seguir adelante». Salieron del juzgado, entrecerrando los ojos contra la brillante luz del sol. Tenían ante ellos un nuevo día, una nueva vida, sin sombras del pasado, sin miedo al regreso de Jack. «¿Sabes, mamá?»,
dijo Ethan mientras caminaban hacia el coche. A pesar de todo lo que ha pasado, estoy agradecido. Emily miró a su hijo sorprendida. ¿Por qué, cariño? Por haber tenido la oportunidad de construir nuestras vidas por nuestra cuenta, por hacernos más fuertes y por estar siempre juntos. Emily abrazó a su hijo, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Tienes razón, Ethan. Hemos pasado por muchas cosas, pero las hemos superado. Y ahora somos realmente libres. Entraron en el coche y condujeron a casa, dejando atrás el juzgado y todo el dolor del pasado. Ante ellos estaba el futuro, brillante, lleno de posibilidades y, lo más importante, que solo les pertenecía a ellos.